Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. No entendés nada de lo que es el Bitcoin, no entendés nada de lo que es el blockchain, no sabés cómo eso nos afecta a la realidad. Necesitas un grupo de abogados especialistas en el tema que te expliquen esta compleja realidad. Hiciste clic en el lugar indicado. En el gran conversatorio de hoy estamos reunidos un grupo de abogados convocados por la cátedra del titular, el doctor Gabriel Brinsen, que también está acá presente del Departamento de Derecho al Trabajo de la Facultad de Derecho de la UBA. Así que sin más, les voy a presentar este gran elenco. Antes, claro, de que cada uno hable, le quería dar la palabra al doctor Gabriel Brinsen para que hable un poco de esta gran actividad. Y desde ya les comento que cualquier comentario que nos vayan dejando lo vamos a ir apareciendo en pantalla, ahí como ven en este momento. Así que, doctor, el panel es todo suyo. Buenas tardes a todas y todos. Es un placer recibirlos en este living, porque va a ser un living donde vamos a conversar. Simplemente quiero significar que el propósito actual de mi cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es recepcionar las innovaciones tecnológicas y ver en qué medidas son aplicables a nuestro reducido mundo del derecho. Tenemos acá exponentes, invitados, que nos van a clarificar al respecto. Pero vamos a caminar por el sendero del diálogo, el sendero de la pregunta, y para no quedarnos con dudas. Yo tengo una gran pregunta inicial que siempre me la planteo. Permanentemente en los diarios se habla de moneda virtual, en particular se habla del Bitcoin. Pero para mí la clave es cómo una moneda que comenzó siendo de uso tan reducido y cuyo éxito fue descartado por parte de los grandes operadores en el mundo, de los grandes fondos de inversión, hoy se ha convertido en un bocato di cardinale apetecible para aquellos que conocen del tema y para aquellos que por lo menos lo comienzan a mirar con simpatía. Yo casi diría, ¿cómo hacemos para que esto se masifique, para que efectivamente se transforme en un instrumento de pago operativo, hábil, eficiente? Simplemente recuerdo que El Salvador ha admitido que es una moneda legal, que hay países en el mundo que lo están estudiando con mucha seriedad, y otros países en el mundo, como la China, la República China, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero decidió por lo menos en el momento prohibirlo. Es un tema polémico, lo reconozco, y por eso hemos invitado a nuestros amigos. Así que el primero que quiera, que comience. Alejandro, supongo. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias, Esteban, a Ariel, Casiano y a Nahuel por la invitación. Me quedo con alguna referencia que hizo Gabriel que es importantísima, que es como que estamos en un gran living virtual para hablar de algo muy disruptivo, extremadamente disruptivo, y que demanda herramientas, digamos, a veces muy complejas. Entonces hay que hacer un gran disclaimer, digamos, un gran warning, digamos, inicial, en el que no necesariamente todos somos ingenieros, ni tampoco abogados especialistas en derecho informático. Por eso me parece que ante la complejidad de términos o de terminología que se maneja en el ecosistema cripto, el desafío que nosotros tenemos como abogados de las distintas ramas del derecho es bajarlo a la tierra y tratar de lograr esa aplicación masiva, eficiente y obviamente práctica que pueda realizar todo el mundo. ¿De dónde partimos? Partimos de denominar ecosistema, porque es un gran conjunto o subconjunto, digamos, de pequeños vectores que componen el mundo cripto. Y de los cuatro, me parece que de los cuales hay cuatro exponentes muy claros. Dos estuvieron mencionados en el título del webinar o del conversatorio, que es blockchain y Bitcoin, a los cuales después se van a sumar dos más que seguramente profundizaremos. ¿Qué es blockchain? Básicamente. Blockchain es, traducido al español, cadena de bloques.
¿Y qué tipo de cadena de bloques es y por qué es tan interesante y tan disruptivo en este nuevo mundo tecnológico que estamos viviendo? Blockchain funciona como un gran libro contable, un gran libro en donde se registran distintas transacciones de una manera descentralizada. ¿Qué implica esto? Implica que el que se mete en el mundo cripto, que se mete en el ecosistema cripto, está yendo a un ecosistema, a un mundo que no tiene una autoridad centralizada regulatoria y que de alguna manera u otra el display de todo este mundo, de todo este ecosistema, está dado entre distintas computadoras, entre distintos nodos que conforman toda esa cadena de bloques. Esos bloques son en realidad un conjunto de transacciones que validan todas estas computadoras unidas entre sí y que de alguna manera u otra empieza a crear determinados grupos en donde se analizan cuestiones financieras, legales, de juegos y que cada vez está ganando muchísimo más adeptos. Por eso es que se hace tan grande. Esta blockchain es un nuevo sistema disruptivo desde el punto de vista tecnológico porque supone justamente abstraerse de una centralización, como puede ser lo que pase con Microsoft o con Apple, y está más vinculado justamente a que un grupo de personas se realicen intercambios o transacciones entre sí y que de alguna manera u otra el consentimiento de cómo se realizan esas transacciones esté validado entre cada uno de ellos y algún grupo de gente externa que ellos mismos validen. Esto básicamente es tratar de bajar a la tierra el concepto de blockchain. ¿Por qué blockchain está asociado a Bitcoin y al resto de las criptomonedas? Bueno, las criptomonedas, como bien decía Gabriel, son monedas virtuales. Las monedas virtuales son una especie de dinero digital, pero que no existe físicamente. Existen nada más en el mundo virtual. Y para el caso de las criptomonedas, tiene una particularidad, y es que están de alguna manera u otra circunscritas a la criptografía. La criptografía es una especie de código que impide que sean alteradas o sean hackeadas de alguna manera u otra, sin perjuicio de que Ariel seguramente después va a mencionar muchísimo de los casos de maleabilidad, digamos, que puede haber sobre estas criptos. Entonces, las criptomonedas corren arriba de una blockchain, se montan arriba de un ecosistema cripto basado en una cadena de bloques. Eso son las monedas virtuales. Después, para complementar el ecosistema cripto, están los tokens, los famosos NFT que muchos habrán escuchado, que básicamente un token digital es como cuando uno va al casino, entra, pone una cantidad de dinero determinado, le dan una ficha y esa ficha solo puede ser utilizada dentro del casino, porque uno va afuera del kiosco, trata de comprar una coca con eso y no le van a vender absolutamente nada. Esos NFT, esos tokens, están solo validados dentro de una blockchain particular. Por ende, se vuelven a montar dentro de ese ecosistema de cadena de bloques. Y el último punto dentro de lo que es este ecosistema son los llamados smart contracts o contratos inteligentes, que son de alguna manera u otra unos programas de ejecución que permiten, dentro de este esquema de descentralización, poder ejecutar algún tipo de transacción y que la validez sea automática en una especie de código if-then. Si pasa determinada cuestión, perdón, si cumplo determinada obligación, then pasa determinada situación. Estos smart contracts corren también dentro de esta blockchain y obviamente involucran también a monedas virtuales. Este es básicamente el listado de vectores que componen el ecosistema cripto y el que empezamos a hablar ahora en este webinar. Perfecto, estimado. Bien. Y lo que nos preguntamos ahora entonces es cómo esto nos está afectando al día de hoy. No sé quién quiere empezar con algún disparador. Bien, yo, un poco lo que me pasó, blockchain fue el motivo por el cual yo me introduje en el mundo del derecho informático. La primera vez que lo escuché, no lo pude entender. Y para mí ahora resulta fácil, después de la explicación que dio Alejandro sobre esto, quizás hacer algún tipo de analogía sobre los problemas que después va a disparar esto. Porque, ¿cómo imaginamos todo lo que dijo Alejandro recién? Y hay una analogía que una vez escuché que es maravillosa para poder bajar aún más el tema, que es la isla de Yap. La isla de Yap es una isla que está en el Pacífico, en donde los nativos administraban sus riquezas en piedras en una plaza central.
Es decir, supongamos que Gabriel, nosotros estamos en el living de Gabriel, y Gabriel en esa plaza tenía 2 piedras, que significaba su riqueza, representaba su activo, representaba su riqueza. Nahuel tenía 1, Casiano tenía 2, Alejandro tenía 1, Esteban tenía 2 y yo era el más rico, tenía 3. Ahora, si a la noche Esteban venía y me sacaba una piedra y se la ponía en su parte donde se representaban sus activos, automáticamente el resto de los nativos, como sabía cuánto tenía cada uno, iba a sonar una especie de alerta, que es un poco lo que decía Alejandro de los nodos y de la descentralización. Es decir, todos conocen absolutamente todo lo que pasa. Entonces, cualquier alteración que haya en los bloques que describió Alejandro, que serían estas transacciones, sería evidenciada por el resto y no podría ejecutarse. Más o menos así es como funciona blockchain. Y esas piedras que están insertas en el banco central, digamos que sería en esa plaza, serían los tokens, que son la representación digital de un activo. Y fíjense cómo funciona a diferencia de un banco que es una entidad centralizada, que acá viene el disparador. Si nosotros tuviésemos todos abiertos en un determinado banco una cuenta, el banco va a saber lo que tiene Gabriel, va a saber lo que tiene Alejandro, va a saber lo que tiene Nahuel, pero nosotros no vamos a saber lo que tiene el otro. Y eso tiene que ver con el concepto de descentralización que tiene blockchain, que es por donde circulan estos tokens. Y estos tokens, como bien dijo Alejandro, son la representación digital de un activo, que puede ser una criptomoneda o puede ser un activo digital representado fuera de la blockchain, como por ejemplo podría ser la representación digital de un título de propiedad de un auto. Entonces, ¿hay propiedad o no hay propiedad? Entonces, y ahí viene todo el debate jurídico que se puede llegar a dar, es decir, el que tiene la representación digital de ese token, ¿qué es lo que tiene? Porque no tiene valor intrínseco en sí. Y ahí es como uno empieza a volar por todas estas alternativas que ¿por qué surgen? Surgen porque en su principio el criptoanarquismo no creía en la función central de los bancos y en los sistemas financieros. Y en muchos países con problemas de emisión monetaria, como Argentina, que tiene grandes deficiencias a la hora de la política de emisión monetaria, provoca este tipo de nueva revolución digital financiera para que todos se orienten, o para que muchos descreídos del sistema financiero actual se orienten en ese tipo de perspectiva económica. Bueno, y ahora van a venir todos los disparadores. ¿Qué pasa? Uno es dueño, tiene riqueza, ¿qué son esos activos? ¿Se pueden robar? ¿No se pueden robar? ¿Se pueden pagar salarios? Digamos, ¿es dinero? ¿No es dinero? Bueno, y así que los dejo a mis compañeros para seguir charlando en este living sobre todo este tipo de cuestiones. Ahí, a ver ahora si se me escucha. Sí. Sí, se escucha perfecto. Recién hablé y estaba muteado, pero por supuesto que si Gabriel, usted quiere decir algo, adelante y después hablo. Sí. En este momento nace la pregunta, naturalmente, digamos, cuasi de concepto fiscalista, ¿qué rol se le adjudica al Banco Central? Primer punto. Y el segundo punto es si este sistema virtual o cripto permite eludir fácilmente, según se vea, obligaciones fiscales o permite introducir con cierta liviandad mercados complicados o complejos, narcolavado y cosas por el estilo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos, sobre todo de aquellos que ven la virtualidad desde afuera, que ignoran el detalle. Pero es la pregunta que se hacen todos de movida. Así que les tiro este tema también para que ustedes lo eluciden en el momento que estimen pertinente, porque no quiero cortar un poco la hilación con la que iba a continuar, supongo, Casiano con esta plática. Dale, perfecto. Gracias, Ariel. Yo para completar un poco la parte inicial, quizás solo aportar que en realidad lo que va a pasar con la blockchain es que nos va a permitir llevar un registro súper seguro, súper descentralizado. Van a entrar players en el mercado mucho más pequeños, ¿no? No necesariamente tenés que caer en la gran corporación, en los grandes bancos. Digamos, de repente un pequeño grupo de personas pueden armar una red de blockchain y montar sobre eso una criptomoneda, ¿no?
Y fíjense otro dato interesante, cómo pasamos del átomo al bit, ¿no? Cómo pasamos, antes hablamos nosotros de el dinero físico, de todas cosas que ocupan espacio físico, y hoy en día es todo bit, ¿no? Como la abundancia del bit, no tenemos límite, podemos crear una cantidad ilimitada de bits. El átomo está limitado por una cuestión física del espacio, ¿no? Y eso es una de las cosas que también tenemos que darnos cuenta. La verdad que la revolución tecnológica le pega en el medio del derecho. Entonces vamos a tener que, como vos, aprender un poquito de tecnología, desaprender un poco, ¿no? Obviamente que va a generar resistencia. Venimos muy chipeados después de años y años de átomo, ¿no? De eso. Tomando una de las preguntas acá del público, de Diego, dice, ¿qué es lo que respalda las criptomonedas, no? O sea, ¿cómo es el tema del valor? No sé si Nahuel querés responder, porque me parece que Sí. la has respondido en el pasado esta pregunta. Acá, primero, le diría, ¿qué es lo que respalda el dólar? Al que pregunta, si sabe. Porque hasta 1971 el dólar se respaldaba en oro, pero Estados Unidos en 1971 abandonó el pacto Bretton Woods y dijo, el dólar se respalda en el dólar. Se respalda, como algún profesor me ha dicho en la facultad, en la maquinaria bélica y política de los Estados Unidos. ¿Bien? Con todo sistema es de fiducia. Fiducia es fe es confianza. Las monedas se basan en confianza y las criptomonedas lo mismo. En el medio, yo sé que la pregunta que hace acá el forista Diego Arévalo, tiene que ver con las situaciones anómalas de mercado que se dan, que son, por un lado, las cuestiones especulativas, las burbujas. Gabriel también lo ha mencionado. Hoy acaba de salir otra noticia en Infobae de una supuesta criptomoneda, se llamaba Biocoin, donde la sociedad tiene como 20 millones de pesos en cheques rechazados. Entonces, ¿qué sucede? Que ante las modas, ¿bien? Y la falta de información, se generan mecanismos para hablarlo técnicamente, de asimetría de información que dan lugares a estafas, ¿bien? En la previa de esto, Ariel Aguinski nos decía que se prohibió en los subtes de Londres la publicidad de Binance. Binance es el exchange, es como un mercado bursátil de criptomonedas por la volatilidad. Bien, acá tenemos, cuando hablamos de criptomonedas, todos hablamos de Bitcoin, de Ethereum y de 2 o 3 más, cuando en realidad hay más de 5.600 cripto. Porque cualquiera puede armar una cripto, pero después está en su habilidad vender ese proyecto, que la gente invierta y que eso eventualmente suba la cotización o no. Por supuesto que hay especulación en el medio, pero lo que se conoce como market cap de todas las criptomonedas son millones de dólares. ¿Bien? Ariel, ¿querés ampliar sobre esto? Yo la pregunta que hago ahí para Ariel o para cualquiera de los expositores, entonces es, si hay tantas criptomonedas, ¿esto es una moneda legalmente? O sea, ¿dónde entra la legislación argentina en este entendimiento? Ahí vamos, mira. Antes estábamos hablando de tokens, ¿no? Y en realidad, como lo dijo Casiano, es cierto. Antes hablamos del átomo, ahora hablamos de un bit. El token es todo y es nada. Porque en realidad termina siendo un código binario que termina siendo prendido, apagado. Y se reduce absolutamente a eso. Ahora, la gran pregunta, ¿es dinero? Porque el dinero lo emite un banco central. ¿Por qué? Porque el dinero es unidad de medida. El Bitcoin no es unidad de medida. Sí es instrumento de cambio, pero también es instrumento de cambio un jamón crudo de Cataluña. Yo les puedo pagar esta merienda que tenemos en el living de Gabriel con un jamón que yo puedo llevar a casa y eso me sirve como instrumento de cambio para pagar las masitas, las facturas, el café con leche o lo que tomemos. Y con un Bitcoin nosotros podemos hacer alguna transacción y adquirir bienes, pero no significa que sea dinero. Ni siquiera en Salvador, porque en Salvador, por más que lo toman como moneda de curso legal, en los registros contables que les obligan a hacer a las empresas, tienen que ser en dólares. Y se creó un fondo de fideicomiso en donde, por el tema de la gran volatilidad que tiene, que los comercios que están obligados a recibir bitcoins, eso lo pueden cambiar en el momento en dólares con un fondo fiduciario, que puede volar por los aires, por el tema que tiene la volatilidad. Y esta volatilidad que tiene está atada a un algoritmo matemático de compra y venta, demanda y oferta de la moneda. Entonces, si uno pregunta, ¿es dinero?
la realidad que la criptomoneda no es dinero, es una representación digital de un activo que no tiene respaldo monetario, sino que depende de la oferta y la demanda y de cómo está programado esa oferta y esa demanda. Con respecto a los tokens, dentro de lo que son las cryptocurrency, que son lo que serían las criptomonedas, también nos encontramos con los stablecoins. Las stablecoins son monedas que están respaldadas en otro valor, que dicen que tienen depositados en determinadas cuentas esa referencia monetaria. Como dijo Nahuel, en realidad es una cuestión de fe. Supuestamente el Tether, que es una de las monedas, unas stablecoins más compradas, está respaldada y con la cantidad de Tether que hay, están respaldadas por una cantidad de dólares. No lo sabemos. De hecho, hace poco hubo un caso, el caso Zoe, donde supuestamente respaldaban en oro las criptomonedas que emitían. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay una regulación monetaria. Y no hay una regulación monetaria porque financiera, tampoco por lo que veníamos diciendo antes. En realidad esto surge a través del criptoanarquismo y donde la propia gobernanza de este sistema la aplica la ley, con la lex criptográfica, es decir, los usos, costumbres, como la lex mercatoria que se aplicaba en todo el derecho mercantil, acá tenemos la lex criptográfica, que es la que regula los intercambios monetarios que se hay entre las diferentes billeteras. Pero no hay control monetario y no permite tampoco el control monetario, porque justamente la gracia de este sistema que tiene, que son las criptomonedas, es justamente ir por esa colectora y que no permite la intervención estatal. Incluso en algunos países en donde se prohíbe el uso de determinada criptomoneda o el uso de determinado exchange, cuando se los banea, los propios usuarios se inclinan a través de otro tipo de prácticas a comprar criptomonedas en otra. Entonces, el Estado hoy tiene un gran desafío. ¿Cómo competir con la creación de dinero alternativo para el intercambio de bienes y servicios? Y yo creo que la clave va a ser a través de una CBDC, pero si el Banco Central, que son las monedas, las cripto que puede emitir un Banco Central, si el Banco Central no tiene confianza, tampoco los usuarios se van a volcar a eso. Una cosa es comprar una CBDC del banco del Eurobanco y otra cosa muy difícil, muy distinta, es comprarla de un país como Argentina. Entonces, creo que la creatividad del legislador ahora, que siempre viene más lenta que la evolución tecnológica, va a ser el pilar para poder establecer un sistema que sea confiable, pero por sobre todo las cosas justas. Alejandro, ¿querías agregar algo? No, a ver, está perfecto lo que dice Ariel. Acá me parece que también tenemos que ver de dónde salimos y por qué estamos reunidos acá, ¿no? ¿De dónde salimos? ¿Cuál es la génesis de lo que estamos hablando? O sea, pensemos que nosotros 5 y toda la gente que está conectada en el conversatorio, estamos hablando sobre algo que surgió de lo que se llama un white paper, un papel en blanco, de una persona que no es persona o es grupo de personas, que se llama Satoshi Nakamoto, del cual nadie tiene registro actual de dónde está esa persona, sí del presidente de Zoe que lo agarraron en Dominicana. Sí, Gabriel. Sí, no, sí existe. Sí existe. Como persona única. Sí existe. O es un grupo. ¿no? Absolutamente, o es un grupo. Yo tengo mis dudas de que sea una sola persona con tanta capacidad creadora por sí mismo. Quiero pensar en un equipo. Pero absolutamente. Yo creo que esa es una deficiencia profesional mía. No, yo creo en los equipos, pero... Es que es una construcción colectiva, sin duda. Pero también estaría bueno también invitar a la audiencia que después de la charla lo lean, porque se puede descargar de internet sin ningún problema, y que vean cómo está titulado ese white paper. Ese white paper, ese papel en blanco, ese primer, digamos, carta orgánica del Bitcoin, si se quiere decir, está denominado como un sistema electrónico de pagos entre pares. Peer-to-peer, como se dice en internet, ¿no? Entre pares. Entonces, cuando nosotros estamos hablando ahora de la función de un banco central en lo que es autoridad monetaria en cuanto a la emisión de una moneda fiduciaria, como es el peso, como es el dólar en el caso de Estados Unidos, tenemos que pensar que estamos en las antípodas, totalmente en la otra vereda de lo que se constituye o concibe, ¿no?, a los efectos de la creación del Bitcoin y del resto de las criptomonedas. El resto de las criptomonedas se conciben no pensando en ningún tipo de autoridad central monetaria, sino que el sistema creado es
por la gente, para la gente y entre la gente. No hay nada más que eso. Al día de hoy, no, hablamos de la palabra hash o no hablamos, pero no importa, es una palabra importante porque de alguna manera u otra hash se denomina cuando dos bloques se juntan, se aprueba una transacción y así se va creando el resto de la cadena de bloques. Se acaba de hashear el bloque 70.032, si no me equivoco, y eso representa que ya se emitieron o ya están en poder de los tenedores cripto 19 millones de Bitcoin. Y para el resto de la audiencia, solo se van a emitir 21 millones de Bitcoin. Hay 2 millones de Bitcoin que se van a emitir de acá, en el resto de, algunos dicen 102 años, algunos dicen 80 años, 90 años, pero la realidad es que hay una cuestión finita que marca dónde termina el ecosistema y cómo se va a manejar según lo que fue concebido en su momento. Sí, Gabriel. Eso es la soberanía monetaria. Exacto. La soberanía monetaria de las criptomonedas. Uno Así es el dueño de su propio dinero. Cuando nosotros vamos al banco y usamos nuestro dinero digital, en realidad lo que tenemos es un derecho de crédito contra el banco. Esa plata no es nuestra, la tiene el banco y yo tengo un derecho de uso, de cobro de ese dinero. Con las criptomonedas, esta cuestión filosófica lo que apunta es a otra cuestión, es la soberanía monetaria. Lo que está es mío y por eso tiene esa emisión controlada. Perfecto. Sí. La pregunta viene respecto del famoso principio de la economía, según el cual dos monedas simultáneamente no pueden coexistir, sino que la mejor, la más creíble, la que tiene más trust, desplaza a la otra. Entonces, ¿cómo ven ustedes la posible convivencia o coexistencia de moneda virtual y dinero físico? Bien, yo creo que el dinero físico claramente va a tender a ir desapareciendo. Fíjense la cantidad hoy de transacciones que se llevan a cabo de modo digital, por aplicaciones, por, digamos, cualquier tipo de aplicación donde uno paga ya en forma virtual. Con lo cual, la tendencia, creo que yo, es, como dije al principio, hacia el bit, hacia lo digital, ¿no? Hacia este tipo de transacciones en un circuito cerrado como lo son las criptomonedas. Y más allá de que técnicamente no es moneda de curso legal, como técnicamente puede ser el peso, el dólar o cualquier otro tipo de monedas tradicionales, la realidad es que termina cumpliendo la función del dinero y termina, y además, recordemos nosotros que el dinero en sí siempre descansa sobre la creencia, sobre esta fe de que uno sabe que la otra parte te lo va a aceptar o que te va a servir para intercambiar cosas al mercado. Con lo cual, mientras la gente lo acepta, mientras los usuarios estén interesados en seguir comprando y seguir invirtiendo y en aceptar esto como moneda de cambio, va a cumplir la función del dinero tradicional. Desde ese punto de vista, en términos prácticos, cumple esa función. Y el problema que se va a dar es con la fiscalidad. Porque imaginemos que nosotros 6 compramos en el 2013 un Bitcoin cada uno. Pagamos $100, no me acuerdo cuánto costaba en esa época. Y hoy costaba $46.000. Y hoy queremos comprar un auto de $46.000 y en los países como por ejemplo España, que ya desarrolló un poco más la cuestión de fiscalidad sobre el Bitcoin, tendría que pagar ganancias sobre todo ese lucro que tuve desde que lo compré a 100 hasta que yo lo vendí para comprarme un auto o pagué un auto a $47.000, cosa que no pasa con el dinero. Entonces, ahí está también una pelea cuerpo a cuerpo entre el dinero y la moneda virtual. Súper interesante. Y entonces, perdón, Esteban, ¿y cuál, a juicio de ustedes, sería el rol del BCRA, por ejemplo, del Banco Central? Bueno, a ver, levanto la mano y lo relaciono con parte de una pregunta que quedó colgada, que dejó Esteban. ¿Me pueden pagar en Bitcoin? Ayer justamente en la facultad, en el curso del cual soy titular, que se llama El Derecho del Trabajo en el siglo XXI, analizamos la ley, un proyecto de ley, obviamente porque no hay. Al día de hoy no hay ley, lo primero que tienen que saber es que no hay ley, con lo cual hoy
se puede pagar, según las limitaciones de la ley de contrato de trabajo, el 20% del salario en especie, donde entraría la criptomoneda como un bien, por un lado. Por otro lado, el proyecto de ley habla de autoridad de aplicación y de instituciones que pueden bajar cierto tipo de directivas. Y con esto, vamos a intentar, yo tiro una frase y después me complementan, por supuesto, Casiano, Alejandro y Ariel. El Banco Central hoy, en Argentina, tiene la función principal de proteger el valor de la moneda. ¿Y lo hace? La verdad que no, porque el peso pierde su valor en un 60% en un año. Entonces, a nivel criptomonedas, el único que nos puede decir por ahora qué función cumpliría el Banco Central, que tampoco sé si lo tiene tan claro, es El Salvador, que lo incorporó, como usted bien dijo, Gabriel. Pero acá con ese disparador le cedo la palabra a Ariel. Bueno, dijiste parte de lo que iba a decir ahora es sobre la confianza del Banco Central. Entonces yo ahora les pregunto a ustedes, supongamos que el Banco Central, más allá sea confiable o no, abre una blockchain, sería más centralizado porque lo que tienen las CBDC, estas que son las monedas que crean los bancos, el tipo de criptomoneda que crean los bancos centrales, no deja de ser la autoridad de aplicación, deja de ser algo más centralizado porque emerge de un banco. Pero ¿qué pasa si el Banco Central de la República Argentina emite el peso digital? Como el proyecto del yuan digital, el euro digital, lo que está tratando de Rusia ahora para paliar el problema financiero causado por la guerra, o lo que también está tratando Estados Unidos, o como ya lo tenemos en el Sand Dólar en Bahamas, en Antigua y Barbados, o en las islas del Caribe Oriental, que ya tienen CBDC. Entonces, yo les pregunto a ustedes, supongamos que el Banco Central emite una CBDC, ¿se puede pagar en vez del 20% del sueldo en especie? ¿Sería para pagar el 100% de eso, que sería dinero programable? Ahí tomo la posta. Muy buena la dinámica que se está dando, muy versátil. La verdad que se está dando una gimnasia muy interesante. Dos puntos. Excelente lo que mencionó Nahuel respecto de nos ponemos a pensar si la volatilidad de las criptomonedas es dañina, es perjudicial para el sistema cuando tenemos una moneda que por lo único que se ha caracterizado es por su pérdida del valor adquisitivo, de su poder adquisitivo en los últimos años, ¿no? Entonces, la verdad que si hay algo que va a buscar la Argentina o debería tender a buscar la Argentina es refugiarse en algún tipo de activo que trate de resguardar su valor y evite la pérdida del poder adquisitivo para que la gente pueda utilizarlo con la mayor normalidad posible. Yo creo que las Central Bank Digital Currencies, las CBDC, como dice Ariel, son de alguna manera u otra el marco de entrada de los gobiernos en un juego que es totalmente ajeno a ellos. Es como el hecho de decir, digamos, algún equipo de segunda división que se trate de meter en primera, pero es algo muy nuevo, digamos, no soy el mejor haciendo referencia a fútbol, pero sería algo así. Es un lugar, digamos, muy, muy difícil o que le costaría sería muy difícil para ellos jugar esa liga. Pero me parece que es el primer atisbo que los gobiernos, tanto China, como dijo, con el yuan digital, como Estados Unidos con un proyecto que Biden firmó el año pasado, están teniendo para tratar de darle la mayor legalidad posible, o por lo menos desde su punto de vista, desde su punto de injerencia, a un mercado que es hoy totalmente ajeno para ellos, salvo desde el punto de vista de la taxation o del aspecto tributario, en donde tratan de sacarle tributo por donde encuentren, por donde puedan, ¿no? Lo mismo pasa acá en la Argentina también. Están viendo, digamos, cómo pueden hacer, si pueden encontrar al tipo, y quizás algunos no terminan de entender que el tenedor de un Bitcoin es una clave alfanumérica de 27, digamos, 80 caracteres y que no lo van a encontrar por el nombre y apellido por Alejandro Liporaz. Este es uno de los puntos que está ligado a la cuestión del Banco Central, estrictamente eso. El otro de los puntos que bien mencionó Nahuel, que está vinculado al tema del proyecto de ley, un proyecto de ley que, bueno, es un proyecto inicial, la verdad que no se puede jugar por malo o bueno, sí era necesario de alguna manera u otra tener una regulación
y ahora me contradigo a mí mismo. ¿Era necesario tener una regulación? Eso va a ser una cuestión que se debata después. El artículo 4 de ese proyecto, que es el punto que me parece más álgido, habla de la opción o no del trabajador de percibir su salario en criptomonedas. Y acá habla de la posibilidad de que el trabajador elija si quiere percibir la totalidad de su salario o parte de su salario en función de los incisos que detalla el artículo 4. Entra en colisión, desde mi punto de vista, con el régimen laboral actual, con el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la irrenunciabilidad y algún juego de algún otro artículo. Ahora bien, lo que hoy estamos hablando como limitante, me parece que también se contrapone a la esencia de lo que es esto, que es una revolución y una evolución constante, absolutamente dinámica, y que el día de mañana, hoy siendo martes, el día miércoles, seguramente nos lleve a pensar es cómo cambiamos la normativa actual, cómo cambiamos nuestro plexo normativo actual para poder amoldarnos una realidad que ya nos está pasando por encima. Gabriel Weinstein, me parece la última charla, el último webinar, mencionó que la norma persigue a lo fáctico, digamos, la cuestión fáctica, digamos, se antecede siempre y la norma siempre va buscando una adecuación, digamos, a esa realidad fáctica. El punto es, y esto lo dejo ahí, cualquiera de los chicos ingenieros o especialistas en blockchain, en cripto, que hoy las empresas demandan o las organizaciones demandan, son gente altamente preparada, altamente especializada y que está dispuesta, por lo menos en la mayor parte de charlas o de conversaciones que tuve con ellos, a poder sostener su salario o su remuneración en una criptomoneda. ¿Por qué? Porque están en un ecosistema en el cual se mueven con la mayor versatilidad posible. El desafío, me parece, que va a tener el mundo del trabajo y el derecho laboral en los próximos meses es ver cómo el resto del personal, el resto de la gente, el resto de los trabajadores puede llegar a adecuarse, quizás a través de convenios colectivos de trabajo como herramientas transformadoras de la realidad, a la cuestión del ecosistema cripto, que seguramente demandará de nosotros como agentes de cambio toda nuestra atención y todo nuestro trabajo sobre el tema. Tomo esto que dijo Alejandro al final, ¿no? Va a ser un poco difícil quizás, ¿no? O va a ser un contexto bastante progresivo el hecho de terminar de ampliar a todo el mundo el derecho del trabajo, el pago en criptomonedas, ¿no? Hay quizás algunos trabajadores que apenas pueden manejar su tarjeta de débito, apenas pueden ir a un cajero físico a sacar un efectivo y se les traba la clave. Muchos que todavía perciben la remuneración en efectivo, que perciben la remuneración de diferentes tipos de cosas, pasarlos al mundo cripto donde ellos van a tener que o validarle por la operación o guardar una clave con un token o tener que transformar eso a una moneda de cambio en el cual la acepten. O también que de repente gran parte de su salario de repente dependan de la volatilidad del mundo cripto, como lo puede ser, como es el caso de las stock options, cuando se paga parte del sueldo, se pagan beneficios en acciones, ¿no? Que es un tema que bastante se habló y se sigue hablando, pero hoy en día las stock options la pasamos al tema cripto. Y obviamente un tema que no podemos dejar de señalar es, ya metiendo un poco la norma laboral acá, es el 103 de la LST, ¿no? Cómo todos estos beneficios van a ser considerados parte de la remuneración, ¿no? Con lo cual van a ser tenidos en cuenta a los efectos de calcular indemnizaciones, porque no deja de ser, en definitiva, un beneficio que percibe el trabajador. Entonces, ahí, ¿cómo tomas la base salarial? Decís, bueno, por ahí el mejor salario anual, a lo mejor a mitad de año en la criptomoneda estuvo $60.000, entonces sí, tomo el valor de la criptomoneda al mes julio 2021. Claro. O no, la tomo al momento del despido. Es un montón de desafíos y de cosas que vamos a tener que ir concatenando para seguir conviviendo en este mundo de innovación y de derecho, ¿no? Paso la palabra. Yo también hago otra pregunta, porque en los comentarios salió el tema de la minería, ¿no? Para el que no entiende nada de criptomoneda, ¿qué es la minería y cómo esto introduce o no valor al sistema y por qué es tan necesaria, digamos? ¿Quieren que vaya yo? Dale. Los mineros, ¿por qué es tan necesaria? Es excelente la pregunta. Cuando hablamos de la cadena de bloques, cuando hablamos del blockchain, hablamos de bloques en donde se registran un montón de transacciones.
Generalmente, esto hay que verlo, no sé si hay muchos contadores conectados, pero esto hay que verlo como un gran libro de contabilidad, ¿no? En donde si yo tengo 2 Bitcoin y yo vendo uno o transacciono uno, me va a quedar un Bitcoin acá y otro Bitcoin acá, digamos, en la nueva transacción, y así se van generando en los distintos bloques. Cada uno de los bloques, como mencionamos, está hasheado, está de alguna manera u otra consolidado dentro de la cadena. Ese hash, de alguna manera u otra cierre de los bloques, está a cargo de personas que se denominan mineros, se hace minería. ¿Por qué minería? Bueno, porque lo que de alguna manera u otra prevé este ecosistema y esta idea del blockchain es que de alguna manera u otra haya incentivos para la generación de nuevas monedas. Y estos incentivos para la generación de nuevas monedas están en cabeza de un montón de personas que son llamados mineros, que resuelven problemas computacionales muy, muy, muy complejos, muy complejos. Acuérdense que esto es todo lenguaje de programación y muchísima matemática en el medio. Y por cada problema computacional que resuelven, ese minero se lleva una recompensa. No solo con el Bitcoin creado, sino también con una comisión, con un fee por esa actividad de minado que hizo. Por eso los mineros resultan indispensables en, primero, la validación de las transacciones y, segundo, el tiempo en que se ejecuta cada una de la creación y de los hash en cada una de las blockchains que se cruzan. Es muy importante esto en el tema de Bitcoin porque de alguna manera u otra se entiende todo este tema de la descentralización y de un concepto que para quien quiera interiorizar es muy interesante, que es el Proof of Work o el Proof of Stake, que son procesos, son pruebas de consentimiento de alguna manera u otra y que están vinculados a que gente que es foránea, que está por fuera de la transacción realizada, puede validar que esa transacción está dentro del criterio del resto de la cadena de bloques y por ende nadie está falseando información. Esa validación, esa doble validación, implica la fiabilidad y la transparencia también del blockchain, siendo uno de los principios más importantes de la tecnología blockchain, y de alguna manera u otra hace a la vigencia de esa cadena de bloques y también a la importancia de que cada vez más gente esté muy capacitada en el tema y que no se meta cualquiera a validar cualquier tipo de transacción, ¿no? Perfecto, y me sirve mucho para otro disparador. O sea, estos mineros de alguna manera le dan confianza al sistema, pues están chequeando que todo esté correcto. Nosotros somos abogados y muchas veces necesitamos ejecutar. Quiero ejecutar una cuenta bancaria, le pido al juez que mande un oficio al banco. ¿Acá cómo se hace? ¿Se puede ejecutar una criptomoneda en la actualidad? ¿Se necesitaría alguna norma? ¿Qué pueden decir al respecto? El que quiera, ¿no? No, amplío el desafío en la pregunta. ¿Cuál es la sede virtual de la moneda que se quiere ejecutar? ¿Y cuál sería la autoridad que concedería la posibilidad de ejecutar sobre una moneda que es técnicamente, en términos de moneda física, inasible? No es que la podemos agarrar, bloquear, sino que es inasible. Entonces, es una serie de preguntas sucesivas que tienen que ver con lo fáctico, que tienen que ver si se instala esto masivamente, con qué garantías, más allá del trusted, que es importante, porque sin trusted no hay moneda virtual posible. De forma tal que son temas, incluso desde el punto de vista jurídico, complejos de responder. ¿Cómo hago para ejecutar? Y la pregunta me pareció buenísima. ¿Cómo hago para ejecutar una deuda o pedirle a un banco que... ¿O a quién le pido? ¿Y qué pasa si se trata de alguien que opera en Finlandia, por ejemplo? ¿Cómo hago? Creo que acá este sistema resulta novedoso desde el punto de vista de tecnología. Dijimos que tiene su propia gobernanza, como lo explicaba Alejandro, cómo es el algoritmo de consenso que se utiliza, cómo se requiere el 51% de los nodos para formular alguna release, alguna mejora. Digamos, es un sistema completamente democrático.
ya están saliendo en blockchain, ya están saliendo muchos esquemas y muchas herramientas de resolución de conflictos a través de mecanismos inteligentes. Entonces, necesariamente este sistema de tecnología yo creo que va a ir de la mano a la evolución y al desarrollo de herramientas que resuelvan esta cuestión en forma inteligente y a través de, que ya están también, árbitros internacionales. De hecho, hace poco vi alguna publicación sobre un sistema de arbitraje en blockchain, donde se designa un árbitro, que no precisamente tenía que ser abogado, pero era un árbitro dentro de la comunidad que resolvía disputas sobre transacciones hechas en blockchain. Porque blockchain, hoy estamos hablando de criptomonedas, pero yo creo que criptomonedas es un universo muy chiquito del potencial que tiene blockchain. Blockchain es trazabilidad. Blockchain sirve para un montón de herramientas, incluso para validar identidad. Hoy se está hablando de identidad soberana, de la soberanía de los datos, y todo eso reposa sobre blockchain. Incluso hasta la inteligencia artificial se está metiendo de lleno en los registros DLT. Entonces, yo creo que van a terminar coexistiendo dos sistemas. El judicial tradicional, en donde se van a emitir las órdenes judiciales, pero esas órdenes judiciales necesariamente van a tener que recaer en un sistema de gobernanza dentro de las redes, porque es imposible, porque supongamos que uno no usa un exchange, y uno yo con Alejandro hago alguna operación peer-to-peer, como dijo, en donde yo tengo la dirección de su wallet, que es un número alfanumérico de, no sé, 40 caracteres, él tiene la mía, cualquier persona puede ver, incluso un juez puede ver la trazabilidad. Yo tengo un caso donde a una clienta que le habían robado el celular, le habían hecho una transferencia de bitcoins a otra cuenta. Dentro de la fiscalía, podíamos ver la operación. La operación es trazable, pero no sabemos quién está de otro lado. Claro. Entonces, ¿cómo le va a decir un juez a alguien? Porque aparte en blockchain no se almacena el dinero ni el valor, sino lo que se almacena es un hash. Es una composición digital de una operación binaria, o sea, de una operación informática. No es que está el dinero almacenado ahí o el respaldo del dinero ahí. Entonces, esto va a requerir necesariamente de un nuevo paradigma en cuanto a la administración de los activos, porque distinto es la billetera virtual como la de Mercado Libre, en donde Mercado Libre administra dinero y ya salieron fallos incluso que están embargando fondos de los bancos digitales. También están los bancos digitales que operan con criptomonedas. Entonces ahí quizás también es más fácil. Y lo difícil, como dijo Gabriel, es cuál es la competencia, porque yo estoy en Argentina y contrato un banco digital con sede en Gibraltar y bueno, tendré que invocar la ley de defensa al consumidor como consumidor pasivo para tratar de que un juez que no tiene idea de lo que estoy hablando considere que no tengo que ir a litigar a Gibraltar porque esa cláusula de jurisdicción es nula. Entonces son desafíos que creo que van a nacer de nosotros los abogados hacia arriba, que es el operador judicial, porque en definitiva el operador judicial termina diciendo es A o B, más allá de crear jurisprudencia. Pero lo que le damos la llave al juez, siempre digo que somos los abogados con nuestros escritos. Entonces, para hacer una síntesis, y perdón si la embrollé, yo creo que ahora se tiene que desarrollar un nuevo sistema de gobernanza judicial en Internet con árbitros internacionales para poder dirimir estos conflictos que se van a dar con la lex criptográfica y con todas las operaciones que son ajenas al derecho, y una capacitación total de los jueces que puedan intervenir en ese proceso para poder dar las instrucciones a esos árbitros eventualmente para ejecutar esos laudos arbitrales. Por lo que deduzco que en primer término va a haber que cambiar las capacitaciones nuestras, las capacitaciones como abogados o la capacitación como para el común de los abogados, con algún buen complemento matemático y financiero que le permita entender con claridad el mecanismo en las hipótesis de conflicto. Y eso es el cambio de paradigma que ustedes precisamente citaban. Es el gran cambio del paradigma que implica dejar de usar el espejo retrovisor, siempre lo digo, ejemplo, ley de contrato de trabajo, y ver en qué mundo estamos inmersos y cuál es el mundo que viene, que no es el espejo retrovisor que nos indica una normativa del siglo pasado. Esto sin perjuicio de defender a rajatabla los derechos
de los sectores asalariados, ya sea que perciban en moneda virtual o que la perciban en dinero físico. Porque este tipo de transformaciones se tiene que hacer sin perjuicio del derecho adquirido de aquellos que han trabajado en buena ley. Gabriel, ahí te quiero sumar una última, discúlpame Casiano, Sí, pero sí, es sí, excelente lo que dijiste ahí, porque hay un punto que también nos va a demandar a todos los que hacemos relaciones laborales o los que estamos vinculados al ámbito de las relaciones laborales, y es saber y tratar de hacer el approach a ver qué rol van a jugar los sindicatos en este tipo Por de cuestiones. supuesto. Y los convenios colectivos de trabajo como herramientas transformadoras del mundo del trabajo. Yo lo que digo, la importancia de la autonomía de la voluntad colectiva al momento de fijar las cláusulas de convenio colectivo de trabajo nos tiene que permitir a nosotros los abogados que estamos en este sistema, en este nuevo ecosistema, ser lo suficientemente desafiantes, ¿estamos? Para animarnos y para desafiar justamente el status quo y empezar a interiorizarnos y empezar a incluir este tipo de cuestiones dentro de acuerdos colectivos. Estamos obviamente con la responsabilidad y con la noción, digamos, necesaria para que este tipo de cuestiones, como bien vos decís, también preste directa atención en la tutela protectoria, digamos, de los trabajadores, ¿no? Y del personal asalariado. Pero sí empezando a anteponernos una realidad que creo que, como todos dijimos, nos va a alcanzar a la vuelta de la esquina en los próximos meses. En ese sentido, perdón por esta interrupción, es el rol de los abogados lo que debe cambiar también. Sí. No es simplemente ser el receptorio de un texto normativo que nosotros interpretamos. El texto va a ser muy cambiante por precisamente el principio de autonomía de voluntad. En consecuencia, vuelvo al punto de partida del cambio de paradigma y el segundo punto de capacitación. Porque de acá, siempre recuerdo el interrogante que planteaba este politólogo y sociólogo israelí Harari, que decía, ¿cómo se imaginan ustedes que va a ser el trabajo de acá 5 o 10 años? ¿Alguien se imagina cómo va a ser? ¿Alguien se imaginaba hace un tiempo que íbamos a estar en esta forma practicando una conferencia o una reunión de amigos a través de un Zoom o medios alternativos? De ninguna manera. Hace 2 años, antes pandemia, esto era inimaginable. Es decir, que nosotros hemos aprendido y hemos hecho un cambio copernicano. Todos. Pero hay sectores que les cuesta muchísimo entender todo esto. Y de paso digo, hay un viejo principio de los traders financieros que dicen que para operar como trader hay que tener paciencia, hay que tener pesos en sentido de respaldo económico, y una expresión un poco grosera, pero hay que tener pelotas. Porque soportar como el Bitcoin cayó en los últimos meses en forma perpendicular a punto tal que algunos fondos americanos muy conocidos decían, bueno, este es el principio del fin del Bitcoin. Y no lo fue, ahora está renaciendo de las cenizas. Pero el que compró en 59 y vio como en pocos meses se transformó en 43, hablo del valor dólar, en definitiva, ese tipo se quiere matar. Por eso los bitcoiners hablan de hodl, en vez del hold, el hodl, ¿no? El hodl, You have to hold, hay que aguantarlo. Exactamente, hay que aguantarlo, para lo cual hay que tener paciencia y hay que tener pesos también. Y no depender precisamente de las oscilaciones para saber si nos enriqueció o perdió muchísimo. Una cosa, ya estamos con los últimos 7 minutos sobre la hora. Solamente quiero tirar un poco de actualidad o televisión verdad, como se decía antes. El mercado de criptomonedas actual es de 2.13 trillones de dólares, según el sitio coinmarketcap.com. Y con esto le cedo la palabra a Casiano para que diga su reflexión final. No, a ver, me pareció interesantísimo tanto los aportes de Gabriel como Alejandro, Ariel y Nahuel.
la verdad justamente lo que dijo recién Ariel, abre la puerta a un mundo nuevo, ¿no? Decir, bueno, como el sistema jurídico tradicional, el sistema judicial tradicional no puede resolver un montón de problemas nuevos, como cómo embargas una criptomoneda, cómo hago para que el container que importé de China, si no me lo mandan y ya hice el pago, resolver ese conflicto, evitar el juicio en Shanghái, evitar el juicio en Hangzhou, evitar el juicio en Kosovo. La gente lo que va a hacer va a recurrir a sistemas como Kleros o sistemas como de justicia digital que se basa en blockchain, que va a recurrir también a un smart contract, que era un tema que también teníamos en carpeta para el día de hoy, que un poco quedó el tiempo agotado, para que las operaciones se resuelvan de forma automática de algún modo. Si a mí no me llega la compra que hice, tampoco se libera el pago, ¿no? Entonces, si yo contrato con alguien de afuera y hay un incumplimiento, el smart contract lo que va a hacer es que el conflicto ya esté resuelto de modo automática, ¿no? Porque el algoritmo detecta que pasó X y si pasa X se libera el pago y si paga Z no se libera el pago. Entonces, también cambia el rol del abogado. El rol del abogado en el diseño del smart contract está ab initio, por así decirlo, pero después ya no necesitas al abogado, no necesitas al juez y tampoco necesitas la ley, en realidad. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, hay varias cosas que van a cambiar. Entonces, paralelamente va a coexistir el sistema de justicia tradicional con un sistema de justicia que se va a tener que empezar a meter en la gobernanza de Internet y un sistema de justicia privado, por así decirlo, como apuntó Ariel, en donde la gente elija, en vez de un tribunal arbitral, un tribunal digital, un tribunal de justicia digital, de justicia algorítmica, etc. Todo esto va a coexistir. ¿Cuál es el rol del abogado? Bueno, el abogado, hay tecnología que nos ayuda en nuestra tarea de todos los días, ¿no? Expediente digital, expediente electrónico, la nube que utilizamos, un montón de tecnología que usamos para resolver problemas todos los días. Hay tecnología que sustituye la tarea del abogado. El smart contract, el abogado queda, en cierto modo, un poco desplazado. Entonces, el abogado, obviamente, va a cambiar el rol, va a tener que actualizarse y va a tener que estudiar, como dijo Gabriel, un poquito de economía, un poquito de matemática, un poquito de tecnología, un poquito de ciencia del comportamiento, ¿no? Creo que es una profesión que va a ir mutando un poquito. Con esta reflexión paso. Y no hemos hablado de la robótica en todo esto, porque no debemos asombrarnos que haya robots que responden preguntas jurídicas dentro de lo que se denomina lo estándar. Ya existen esos robots, efectivamente. Y nos hacen una enorme competencia, es un dato de la realidad, compiten con nosotros. Todavía el factor cognitivo es nuestro. Todavía. Solo para poner un ejemplo, hay un robot en el Reino Unido que se llama Do Not Pay, que se jactó de ser el primer robot abogado, ¿no? Y que resolvió en el año 2018 160.000 casos de multas de tránsito. Que por un lado es un universo de casos, de casos que por ahí ningún abogado los trata o lo tratás para vos o para un amigo o para tu pareja, ¿no? Y bueno, así entre otros ejemplos de abogados. También hay tribunales algorítmicos, ¿no? Los sistemas de gestión judicial, como que salió de nuestra facultad, como Prometea, digamos, también, bueno, que son ejemplos de, bueno, nuestras batallas se vienen en un ring que antes era en la calle, antes era un choque, antes era cuestiones plausibles, perceptibles en la realidad, y hoy casi todo va a ser a través de batallas que nacen y mueren en el plano digital, en el metaverso, o que ya da para cortar tela, o mismo los pagarés digitales, los créditos. El año pasado trabajamos muchísimo interponiendo medidas cautelares por el tema de las ciberestafas. Bueno, el mundo cambió y el mundo se orientó hacia una virtualidad como era Matrix, que uno se enchufaba y vivía adentro de una película, adentro de una Matrix, adentro de un mundo digital que estaba dormido, y hoy estamos yendo hacia eso. Cuando a Neo le pagaban con unos dólares para que él hackee un programa, la chica del conejo blanco que tenía tatuado, en realidad le estaba pagando con tokens, porque estaba dentro de un mundo virtual. Y cuando fue preso dentro de un mundo virtual, cuando los agentes lo llevaron, ese agente centralizado, que sería el agente Smith, que sería la centralización de la red, la gobernanza de la red, lo llevaron detenido. Bueno, eso eran cuestiones que nacían de un mundo virtual. Que querramos o no querramos, vamos hacia eso, con matices. Che, solo un punto nada más para cerrar.
no pensemos que la Argentina está aislada del mundo cripto o que estamos en el último orejón del tarro. 3 cosas. La AFA acaba de cerrar un sponsoreo con Binance, principal exchange del mundo, básicamente, con Gemini y algún otro más. Changpeng Zhao, que es el CEO de Binance, estuvo en la Argentina. Y hace poquito estuvo Vitalik Buterin, que es el número 1 de Ethereum también en la Argentina, y está pensando en un proyecto, un chico que se llama Santiago Siri, con el UBI, que es el Proof of Humanity, el Universal Basic Income en realidad, que es como una renta básica universal que corre a través de la blockchain Ethereum. Es impresionante la cantidad de mentes y la cantidad de chicos jóvenes, trabajadores, que están vinculados al mundo cripto. Así que sí es una responsabilidad nuestra, como bien dijo Gabriel, es adentrarnos, formarnos, ser muy versátiles en cuanto a las disciplinas que abarca el ecosistema cripto, no solo de lo jurídico, sino también de lo financiero y lo tecnológico, para empezar a dar respuestas concretas a un grupo de gente, un grupo de chicos, un grupo de jóvenes que eventualmente en el muy corto plazo, cortísimo plazo, van a conformar el mercado de trabajo en la Argentina. Quiero señalarles que me he divertido mucho en esta conversación y utilizo la palabra divertido en el sentido de atractivo. Y le he pasado muy bien, por tanto, uno repasa conocimientos aprendidos y ve que comparte con los colegas algunos criterios. Veremos qué nos depara el corto plazo, porque la evolución y la velocidad de todos los acontecimientos político-económicos es tal que incluso a los abogados más avesados les cuesta seguir el ritmo de la transformación. Pero bueno, ustedes que están preparados para todo esto y lucen sumamente jóvenes, serán el proyecto de país que esperamos. Mi agradecimiento por haber compartido esta hora de cátedra y a partir de hoy tengo nuevos amigos, que son ustedes. Muchas gracias, muy agradecido a Nahuel, que siempre tiene una actitud muy colaboradora con todo lo que tiene que ver con la cátedra. Él integra mi cátedra, otro tanto Esteban, naturalmente, y Javier, que hoy lamentablemente Javier Duarte tuvo que estar ausente por un problemita transitorio de salud. Ahí se conectó para saludar justo y tiró una polémica como siempre, así que le mandamos un gran abrazo. Magnífico, magnífico. De manera tal que Esteban, cuando usted quiera, haga el cierre. Y nuevamente mi agradecimiento a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias a vos, Gabriel y a Nahuel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Gabriel, Nahuel y Esteban. Bueno, juristas, esto fue todo por hoy. Les voy a dejar un link acá abajo del conversatorio anterior de Bitcoin que organizó también la cátedra del Dr. Weinstein. Y nos vemos la próxima. Chao, gracias a todos. Muchísimas gracias. Un Cuídense. saludo. Hasta luego. Adiós.